Mateo capítulo 27 y versículo 57. Adelante, dice así la palabra de Dios, que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, él se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Amén. Yo quiero que en esta mañana escuches estos minutos donde yo quiero compartirte la palabra de Dios. Y en esta porción de la Escritura, mis hermanos, dice la Escritura que los fariseos y los principales sacerdotes del concilio fueron ante Pilato, y hay una palabra, mis hermanos, que estremece mi espíritu, porque dice la Escritura que ellos se acordaron lo que había dicho Jesús. Ellos tenían un vivo recuerdo de las palabras que Jesús había dicho. Aunque eran hombres de letras, aunque eran hombres que quizá no practicaban la palabra, había hombres que ellos eran sacerdotes que estaban ahí en el concilio, ahí en el templo, pero dice la palabra que aún estos hombres recordaron. Estos hombres recordaban las palabras de Jesús cuando Él estaba vivo, y las palabras de Jesús que Él había dicho, no solamente a estos hombres, sino a sus discípulos y todos los que caminaban con Jesucristo. Él les decía que Él iba a morir, pero también Él les decía que Él iba a resucitar. En muchas de las ocasiones, y Jesús en varias de ellas, hablaba a sus discípulos acerca de su muerte. Él en cada ocasión, Él hablaba y les decía que el Hijo del Hombre tendría que padecer, que Él tendría que ir al madero y tendría que ser crucificado y tendría que padecer en aquel lugar, pero también les hablaba Jesucristo que Él iba a resucitar. Quizás que para los discípulos este tema de su muerte era un tema, yo creo que bastante incómodo. Yo creo que ellos se preguntaban y decían: pero ¿por qué tiene que morir? En una ocasión el apóstol Pedro le decía a Jesucristo: pero ¿por qué tienes que morir, Jesús? Él les hablaba de su muerte. Jesús en varias ocasiones los preparaba, porque Él, mis hermanos, tendría que llegar el tiempo y el momento que Él, mis hermanos, tendría que ser crucificado. Pero no solamente les hablaba de su muerte, sino que Él también les hablaba que Él iba a resucitar al 3er día. Él les decía, mis hermanos, que en aquel día aquel Hijo de Dios tendría que ir a la muerte, pero también, mis hermanos, Él les decía que así con su muerte vendría, mis hermanos, una vida eterna. Él tendría, mis hermanos, que morir, pero también Él tendría que resucitar. En varias ocasiones Jesús les hablaba que Él iba a resucitar. Ellos se quedaban, mis hermanos, con esa idea. Ellos se quedaban con esa promesa, y muchas veces lo dijo y lo repitió, mis hermanos, que así como Jonás, que estuvo en el vientre de aquel pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches, mis hermanos, en el corazón de la tierra. Él les hablaba y les decía y les daba esa noticia, y todos, mis hermanos, lo sabían.
Todos conocían esa noticia, todos la conocían y la sabían, mis hermanos, porque Jesucristo se los había dicho. Y así como sus discípulos, mis hermanos, ellos conocían y sabían la promesa. Esa noticia se había expandido. Esa noticia, mis hermanos, había alcanzado todos los territorios. Y quizás mucha gente conocía la promesa. Y mucha gente esperaba ese grande suceso. Así como Él fue a la cruz, así como Él murió, ahora la gente estaba expectativa de lo que acontecería después de 3 días. Santo, santo. Y lo que Él había prometido, mis hermanos, aquella noticia, mis hermanos, que vino a incomodar a los fariseos, aquella noticia que vino a incomodar a los sacerdotes, a la gente religiosa, aquella noticia que vino a sacudir, mis hermanos, todo aquel territorio, se debería de cumplir. Aleluya. Así como se cumplió la palabra que el Hijo del Hombre tendría que padecer, ahora, mis hermanos, estaban esperando que aquella piedra se removiera, que aquella piedra se moviera, para que el Hijo del Hombre, mis hermanos, pudiera salir en todo su esplendor y pudiera mover la piedra y pudiera resucitar y pudiera vencer a la muerte. Y mucha gente, mis hermanos, creemos en esa promesa. Esta noticia, mis hermanos, vino a incomodar a mucha gente. Aleluya. Tanto, mis hermanos, que los fariseos y los sacerdotes fueron a donde estaba Poncio Pilato y llegaron a aquel lugar y le dijeron: Señor, nosotros recordamos lo que aquel hombre dijo cuando estaba vivo. Ellos vivían en un, mis hermanos, recuerdo. Ellos vivían, mis hermanos, bajo un recuerdo. Y mucha gente hoy en día pudiera estar viviendo de recuerdos. Pudieran estar, mis hermanos, celebrando solamente un recuerdo. En cada estación del año, en cada tiempo del año, se viene esta fecha tan importante para el pueblo de Dios. Pero hay gente que solamente, mis hermanos, viven del recuerdo. Pero esta noticia y esta palabra no solamente en el recuerdo tiene que quedar, sino en nuestras vidas, que es una vida y una noticia de promesa, de esperanza, de fe, y que viene a cambiar, mis hermanos, nuestros corazones, y que vino a cambiar la historia, y que vino a cambiar al mundo, porque esta noticia se hizo verdad. Aleluya. No podemos vivir del recuerdo, no podemos vivir una tradición, sino que tenemos que vivir un acontecimiento en nuestros corazones. Aquellos hombres llegaron con Pilato y le dijeron: nosotros recordamos. Es una forma, mis hermanos, es muy diferente que una persona recuerde y que otra persona viva bajo la promesa de Dios. Ellos, mis hermanos, en su incredulidad, ellos en su posición, ellos como sacerdotes, como gente de letra, como gente que conocía la ley, como gente, mis hermanos, que ese mismo razonamiento los impedía vivir bajo esa promesa. Ellos solamente decían: pues recordamos lo que dijo aquel hombre. Y tanto fue, mis hermanos, la noticia que vino a incomodar sus vidas, que vinieron con Pilato y le dijeron: pon un guarda que esté ahí vigilando el sepulcro. Pon un guarda que esté ahí todo este tiempo, porque no vaya a ser que vengan sus discípulos y los saquen del sepulcro y digan ellos que ha resucitado. Santo. Ellos conocían y sabían la noticia, mas no la creían. Y hay gente, mis hermanos, que hoy en día está celebrando este tiempo como un acontecimiento más, pero tenemos que saber que este acontecimiento fue verdad en cada uno de nosotros, y que Él ha venido a resucitar, y que Él ha venido a dar vida, y que Él pudo vencer a la muerte. Y es por eso que tú y yo hoy estamos en este lugar, por gracia y misericordia de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Ellos recordaban, y eso me estremece, mis hermanos. Me estremece porque estos hombres, siendo hombres, mis hermanos, que eran hombres que estaban ahí en el templo, ellos solamente recordaban, pero no vivían la promesa. Y nosotros tenemos, mis hermanos, que saber
que si Jesucristo lo había dicho, Él lo había de cumplir. Amén, amén. Y todo lo que Dios nos diga a través de su palabra, y todo lo que Dios nos ha profetizado a través de su palabra, y todo lo que Dios nos ha decretado a través de su palabra, yo quiero decirte, mi amado hermano, que todo se va a cumplir. Amén. Que Él no es hombre para que mienta, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. Lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios piensa de ti, nadie lo puede quitar, nadie te lo puede robar. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Y Jesucristo les hablaba y les decía cuando Él estaba, mis hermanos, aún vivo: yo iré a la cruz y yo voy a morir, pero también voy a resucitar al tercer día. Y aquellos hombres de letra, aquellos hombres de ley, aquellos hombres, mis hermanos fariseos, aquellos hombres religiosos, ellos, mis hermanos, conocían y sabían la noticia, pero ellos no creían, mis hermanos, que aquellas palabras que Jesús había dicho se fueran a cumplir. Y nosotros tenemos que vivir, mis hermanos, bajo esa promesa. Que cada día, mis hermanos, que cada tiempo de año, nosotros no solamente recordemos, sino que empecemos a vivir bajo esa promesa. Que ahora no estamos en tinieblas, que ahora no estamos en muerte, sino estamos en vida. Y esa vida Jesucristo la ha pagado ahí en la cruz del Calvario, ahí con precio de sangre, para que tú y yo hoy podamos vivir por su fe, vivir por su gracia y vivir por su amor. Los sacerdotes se habían reunido, habían ido con Pilato y le habían dado esa noticia, y ellos, mis hermanos, decían: nosotros recordamos que aquel hombre en vida había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. Gloria a Dios. Y yo quiero recordarte, mis hermanos, que Jesucristo aún quiere resucitar en tu vida. Gloria a Dios. Que nosotros vivamos bajo esa promesa. Que nosotros decidamos, mis hermanos, que Él venga a resucitar en cada uno de nuestros corazones. Aquellos hombres tenían el conocimiento, aquellos hombres tenían, mis hermanos, la idea, tenían la noticia, pero no tenían la revelación, no tenían la promesa. Ellos en su incredulidad decían: pues pon un guarda ahí fuera del sepulcro y cierra ese sepulcro con esa piedra grande para que nadie la pueda mover, porque para eso fue puesta esa piedra, para que los discípulos no pudieran mover el sepulcro. Pero no hay piedra, mis hermanos, que Jesucristo no pueda mover, mis hermanos. No hay piedra humana que Jesucristo no pueda quitar con sus manos. No hay corazón de piedra en el cual Cristo no pueda resucitar. Mira que aquí había un corazón de piedra, mis hermanos, y tan grande que pueda ser ese corazón de piedra. No hay poder en el mundo como el de Jesucristo que lo pueda quitar. Gloria a Dios. Aquellos hombres, yo creo que buscaron una piedra de una dimensión muy grande y decían: vamos a poner esta piedra para que no pueda ser removida. Y ellos lo hacían con esa intención, no creyendo en la promesa, no creyendo en lo que aquel profeta había dicho, sino que ellos, mis hermanos, en su naturalidad decían: para que no sea removida por sus discípulos. Pero ellos, mis hermanos, no creyeron que Jesucristo fuera a resucitar. Gloria a Dios. Y cuando dice la Biblia, mis hermanos, ahí en Marcos, dice la palabra de Dios, que cuando vinieron aquellas mujeres, mis hermanos, en el capítulo 16 de Marcos, dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Santo eres. Ellas, mis hermanos, quizás también tenían un recuerdo, pero ellas no creyeron
que Jesucristo fuera a resucitar. Ellas pensaban que todavía estaba el cuerpo. Ellas pensaban que todavía pudieran ir a ungir el cuerpo con aquellas especies aromáticas. Ellas pensaban todavía, mis hermanos, en su naturalidad. ¿Y quién nos moverá la piedra? Ellas, mis hermanos, quizás no recordaron aquella promesa que al tercer día Jesucristo había dicho que Él iba a resucitar. Y hay gente, mis hermanos, que todavía está ahí, mis hermanos, con esa incredulidad, pensando, y esta pandemia se irá a quitar, y esta situación que estoy viviendo se podrá ir de mi vida, y mi familia podrá cambiar, y esta enfermedad que me han diagnosticado podrá ser removida. Pero dice la Biblia que en el verso 4 de Marcos 16, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Yo creo que ellas se quedaron espantadas. Yo creo que ellas dijeron: oye, ¿qué pasó aquí? Entonces sí era cierto. Entonces Jesucristo sí ha resucitado. Y estaba ahí el ángel afuera del sepulcro y les dijo: ¿por qué venir a buscar entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. Yo te invito, mis hermanos, para que en esta mañana, para que en este día creas que Cristo ha resucitado. El mundo necesita, mis hermanos, no solamente recordar, sino vivir la promesa. El mundo necesita reconocer que realmente Jesucristo ha nacido. Mira, mi hermano, que no estés pensando que si tú y tu familia, mis hermanos, podrán ser víctimas de alguna enfermedad. Tú tienes que saber, mi hermano, que para eso Jesucristo ha venido al mundo. Para que Jesucristo vino, mis hermanos, a tomar nuestros dolores, a quitar nuestras enfermedades, a borrar nuestros pecados, a darnos nueva vida, mis hermanos. Para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer toda estructura del enemigo, para venir, mis hermanos, a derrotar y a vencer a la muerte. Pero necesitamos, mis hermanos, vivir bajo esa promesa. Mis hermanos, creer que Cristo ha resucitado, y no estemos pensando todavía como aquellas mujeres al llegar al sepulcro. Dice la Biblia que ellas, mis hermanos, decían entre sí, ellas pensaban y decían: iremos al sepulcro, pero ¿quién nos quitará la piedra? ¿Quién nos ayudará a remover la piedra? Mis hermanos, cuando tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, tú no estés pensando: ¿y cómo le haré? ¿Y cómo saldré de esta? Cuando tú estás pensando en eso, Jesucristo ya tiene la respuesta. Jesucristo ya tiene la salida para ese problema. Jesucristo ya tiene la sanidad para esa enfermedad. Jesucristo tiene todo bajo control. Pero tú, mis hermanos, tienes que creerle a Dios. La Biblia dice, mis hermanos, que al que le cree, todo lo será posible. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesucristo. Tenemos que saber, mis hermanos, que Él realmente ha resucitado. Y cuando Él ha resucitado en nuestros corazones, mis hermanos, Él se encargará de mover toda piedra. Él se encargará, mis hermanos, de proveer lo que tú necesitas. Cuando tú creas en tu corazón que realmente Jesucristo ha nacido en tu vida, mira que todo temor se tendrá que ir. Mira que toda enfermedad se tendrá que ir. Mira que toda inseguridad se tendrá que ir, mis hermanos. Porque Él ha resucitado en tu corazón. Y los fariseos y aquellos hombres solamente lo recordaban, pero no lo creían. Yo quiero decirte en esta mañana, ¿tú de qué lado estás? ¿De los que solamente lo recuerdan o de los que lo están viviendo ahora? Yo quiero vivir bajo esa promesa. Yo quiero vivir cada día, mis hermanos, sabiendo que Jesucristo ha venido a resucitar a mi vida.